Damos, hermano, la honra al que vive y reina para siempre. Gloria al Señor. De veras, hermano, es un privilegio estar aquí bendiciendo al Señor. Y vamos a darle, hermanos, seguimiento a la palabra del Señor. Yo creo que el Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Sin duda alguna, hermano, que gloria al Señor, sin duda alguna que Dios tiene algo preparado para nosotros. El Señor, hermano, siempre tiene una mesa preparada para nosotros. La Biblia dice que Él es el buen pastor y que Él nos lleva siempre a pastos frescos. Es decir, que Él nos da el alimento diario que nosotros necesitamos. Entonces yo, hermano, creo con todo mi corazón que el Señor tiene algo para cada uno de nosotros, así como lo tuvo cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo pasó por el desierto. La Biblia dice que el Señor no solo los sacó de Egipto, que eso es figura del pecado del mundo, sino que durante el desierto les dio alimento. Los alimentó por 40 años con el maná. Entonces quiere decir eso que de la misma manera que el Señor a nosotros nos sacó de Egipto y perdonó nuestros pecados, también mientras estamos aquí en la tierra, el Señor va a tener cuidado de nosotros hasta que entremos a nuestro Canaán, hasta que lleguemos a estar con el Señor, porque esa es la promesa que nos ha dado, amén. Yo creo, hermanos, firmemente lo que la Escritura dice, que el Señor tiene moradas para nosotros en el cielo. ¿Cuántos se animan a darle una ofrenda de palmas al Señor por eso? Gracias al Señor. Dios tiene, hermano, grandes cosas para nosotros en el cielo, pero también acá. Entonces, nada más es que nosotros le creamos al Señor. Vamos a seguir, hermano, desarrollando este tema que le estoy suplicando al Señor misericordia para poder explicarlo con la ayuda del Señor. Ya empezamos a hablar, hermano, los primeros 3 versículos del Apocalipsis y vamos a seguirlo hasta su culminación. Amén. En el capítulo 22, versículo 21, a ver hasta cuándo terminamos. Pero ya desarrollamos 3 versículos y ahora vamos a continuar con el versículo número 4 en adelante. Y leemos la escritura en el nombre del Señor de la siguiente forma. Versículo 4 de capítulo 1 de Apocalipsis. Ya expliqué los primeros 3 versículos, ahora nos toca del 4 en adelante hasta donde sigamos y así sucesivamente vamos a estudiar todo este libro de Apocalipsis, maravilloso libro, por cierto. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel. Ahí está la triunidad. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Gloria a Jesús. Yo creo, hermanos, que como lo expliqué en el tema pasado, este libro es una bienaventuranza para nosotros, es una bendición para nosotros. No hay por qué tener temor en leerlo, o escucharlo, o estudiarlo.
vimos lo que dice el versículo 3, que es bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, refiriéndose a la revelación o al apocalipsis. De manera que, les decía yo, no es un secreto la revelación o el apocalipsis que tenemos en nuestra Biblia. No es un secreto. Ya es algo que está revelado, es una revelación, apocalipsis. Y es para nosotros. Todo lo que el Señor nos ha revelado es para que nosotros sepamos, es para que nosotros recibamos y es para que nosotros vivamos eso que el Señor nos está revelando. Obviamente, todo eso es para nuestra bendición. Ahora, definitivamente que el apóstol Juan escribió este libro y ya aquí le hace honor a su nombre en el versículo 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Bienvenidos, hermanos. Dice, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Ahora, quizás no quiero detenerme mucho en esa primera parte del versículo 4 donde dice a las 7 iglesias que están en Asia, porque eventualmente yo voy a explicar estas 7 iglesias cuando estudiemos el mensaje dedicado a estas 7 iglesias. Digamos que desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3, versículo 22, Juan escribe detalladamente a las 7 iglesias que estaban en Asia Menor, que ahora pertenece a lo que se conoce como Turquía, pero eso lo vamos a explicar en su momento, cuando ya estudiemos el capítulo 2. Entonces quiero saltarme a las 7 iglesias que están en Asia. Es decir, el Apocalipsis, si bien es cierto, fue escrito a estas 7 iglesias, pero entiéndase que estas 7 iglesias son figura de la iglesia del Señor en su totalidad. Es decir, las 7 iglesias representan una característica diferente de la iglesia en su totalidad del Señor. Es decir, que por ejemplo, la primera iglesia en el capítulo 2 que habla de Éfeso, el Señor hace resaltar en esa iglesia que en ese momento era una iglesia literal, era una locación, era una localidad, era un lugar, pero que Dios le hace resaltar defectos y también le hace resaltar virtudes. Y que digamos que en el caso de la segunda iglesia, que es Esmirna, hace lo mismo, resalta sus defectos y resalta sus virtudes, y así sucesivamente la primera iglesia, segunda hasta la séptima, dando a entender que físicamente, literalmente sí eran iglesias separadas que tenían defectos y virtudes, pero que a través del tiempo, a través de la historia, para nosotros esas 7 iglesias, aunque eran históricas y eran reales, representan para nosotros, vuelvo y repito, 7 características de la iglesia en general. Es decir, el número 7 es un número simbólico. En la Biblia el número 7 es perfección. Entonces, cuando se habla de las 7 iglesias, en el Apocalipsis específicamente, entiéndase que el Señor nos está diciendo la perfección de la iglesia. Entonces, para que nosotros, como parte de la iglesia de Cristo, sepamos y aprovechemos el mensaje de las 7 iglesias, obviamente tenemos que nosotros estudiar qué fue lo que Dios le dijo a las 7 iglesias. Porque por ejemplo, ¿verdad? No me quiero detener mucho ahí, después lo hablo en detalle. Pero por ejemplo, a una el Señor le dice, yo sé que tú eres pobre, pero eres rica. Y a otra le dice, tú tienes mucha revelación, pero eres carnal. Entonces, lo que tenemos que hacer es juntar esas dos partes y así las 7. Para, de alguna manera, nosotros poder desarrollarnos plenamente en lo que es la iglesia del Señor.
O sea, digamos, el mensaje de las 7 iglesias es para la iglesia en su totalidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer? Pero más adelante, como les digo, cuando toque vamos a desarrollar eso de las 7 iglesias. Y Juan escribe: gracia y paz sea a vosotros. La importancia que nosotros reconozcamos que el Señor siempre, siempre ha sido y será el protector de su iglesia. Digamos que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, sobre la piedra, sobre la confesión que tú acabas de decir, edificaré mi iglesia. Entonces, el Señor, desde que Él creó su iglesia, Él la protege. Él le da todo lo que su iglesia necesita. Si su iglesia está pasando tribulación, si su iglesia está pasando necesidad, Él da paz. Por eso el apóstol Juan, sin duda, sin problema, él dice a las 7 iglesias: gracia y paz. Una de las características de la iglesia del Señor es que vive bajo la gracia y bajo la paz de su Señor. Nosotros estamos, la iglesia del Señor, nosotros vivimos bajo la gracia del Señor. Estamos bajo su gracia y estamos en paz. Por eso dice la Biblia que solamente la gracia del Señor, solamente la gracia del Señor permitió que nuestros pecados fueran perdonados. Solamente a través de la gracia. No es por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia, por medio de la fe. Y este no es don de vosotros, pues es don de Dios. Entonces la iglesia está bajo la gracia. Pero también dice en la carta a los Hebreos: buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces gracia y paz van íntimamente ligados y pegados. En otras palabras, alguien que se dice ser iglesia del Señor, si no está en paz y no tiene la gracia, puede decir lo que quiera, no es parte de la iglesia del Señor. Una de las características de la verdadera iglesia es que hay paz y está en paz con Dios y con su prójimo. Gracia y paz. Ahora, del que es y que era y que ha de venir. Fíjese que esta frase, quiero leerla hasta quizás a mediados del versículo 5. Porque dice: del que es y que era y que ha de venir. Y luego hay una preposición de separación que es y. En el griego es en, que es separación. O sea, habla del que es y que era y que ha de venir, número 1. Número 2, y de los 7 espíritus que están en el trono. Y número 3, y de Jesucristo el testigo fiel. Aquí habla de la triunidad. Cuando uno mira en el griego, cuando uno lee esto no traje el griego porque se los quería leer, pero al mismo tiempo, si se los leo, pues yo no sé griego, nomás solo se lo iba a leer. Entonces mejor no lo traje. Pero cuando uno mira en el griego y estudia esto, el que es y que era y que ha de venir hace énfasis directa al Padre, al Elohim del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Y cuando habla de los 7 espíritus que están delante de su trono, habla directamente al Espíritu Santo. Y ahorita le vamos a mostrar unos pasajes. Y cuando habla de Jesucristo, obviamente habla del Hijo, el testigo fiel. Entre paréntesis, el testigo fiel. Hay muchos que se dicen llamar testigos de Jehová. Qué tremendo. Porque realmente el único testigo fiel fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Y a través de Él, por medio del Espíritu Santo, nosotros podemos ser testigos, según el libro de los Hechos. Porque Él dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8: y me seréis testigos. ¿Cuándo? Cuando reciban al Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Entonces,
Bueno, pero eso ya lo platiqué, ahí está el tema, se llama los verdaderos testigos. Ahí está el tema, sobre los testigos. Regresemos acá, el que es, que era y que ha de venir. ¿Por qué Juan escribe esto? Juan estaba viendo la revelación de Jesucristo que el Padre le dio. Eso ya lo vimos en el versículo 1, 2 y 3. Es decir, el Padre le dio la revelación al Hijo. Eso lo explicamos. Y el Hijo se la pasó a su ángel, que era Gabriel, ya lo explicamos. Y Gabriel se la pasa a Juan. Y Juan la escribe para los pastores o para los siervos. Y los siervos se la transmiten a la iglesia. La iglesia la transmite al mundo. Dios es un Dios de orden. Dios siempre ha respetado las jerarquías. Siempre. Siempre. El Padre ahí dice, eso ya lo explicamos, así que se lleva la grabación si quiere. El Padre le da la revelación al Hijo. El Hijo se la da a su ángel, que es Gabriel, ya lo explicamos. Gabriel se la da a Juan, Juan se la da a los siervos, los pastores, y los pastores se la dan a la iglesia. Y la iglesia se la dan al mundo. Dios siempre ha respetado las jerarquías. A veces nosotros queremos que el Padre nos hable a nosotros directamente, y no. Dice que Cristo es el camino hacia Él. Entonces tenemos que venir a Cristo. Pero a veces queremos venir también directamente a Cristo. Y solamente el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Si el Espíritu Santo no nos redarguye, no nos reprende, no nos exhorta, no vamos a poder nosotros venir a hacer las cosas que Él quiere. Siempre es un proceso. Y el Espíritu trabaja a través de siervos. Porque el Espíritu Santo es el que trabaja en los 5 ministerios. Bueno, otro día platicamos a lo mejor más de eso. El punto es, yo quiero que leamos Éxodo capítulo 3, por qué el Padre es, el que era y el que ha de venir. Éxodo capítulo 3, versículo 14 y 15. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Dios se manifestó con este nombre. Este es el nombre, este fue el nombre que Dios dio al principio, se lo dio a Moisés. Y es el nombre que se ha reconocido. Ahora digamos como Jehová Jireh, Jehová Nisi, todos esos son adjetivos que se le dieron a este yo soy cuando Él manifestó su poder. Por ejemplo, en el caso de Abraham, que Él le pidió un hijo y Dios en su misericordia se lo dio. Entonces Él dijo, Jehová Jireh, es decir, Jehová proveyó, Jehová proveerá. O sea, yo por ejemplo, si a mí Dios me hace una sanidad, yo lo voy a decir, Jehová mi sanador. Pero ese no es el nombre, ese es un adjetivo. ¿Sí me entienden? Pero el nombre de Él es el yo soy. Entonces aquí Juan escribe, el que es, el que era y que ha de venir. Es decir, Él siempre ha sido, Él es el yo soy. Aquí hace Juan una declaración directa del nombre del Padre, el yo soy. Y más adelante habla sobre los 7 espíritus. El 7, ya les expliqué que es un número que figura perfección. Entonces los 7 espíritus habla de la perfección del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo también estaba ahí en esa revelación que Juan vio. Es decir, Juan vio a Dios. Efesios dice que no hay un Dios, no hay 2 dioses, no hay 3 dioses. Es solo un Dios. Es solo un Dios, es el yo soy. Pero este Dios maravilloso se manifiesta en 3 personas. Ahora, ¿por qué lo hace así? Porque Él sabe por qué lo hace. Hay cosas que no las podemos explicar en su totalidad. A Él le plació así, pero Él es uno. Él es el yo soy. Ok, entonces el Espíritu Santo está
manifestado en los 7 espíritus en su trono. Y la referencia la podemos ver nosotros en Isaías capítulo 61, versículo 1, que dice de la siguiente manera, Isaías 61, 1, el Espíritu de Jehová, o es decir, el Espíritu del yo soy, el Espíritu del Padre, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar, según el versículo 3, etcétera, etcétera. Esta es una profecía que Isaías estaba dando en referencia al Hijo o en referencia a Jesús. Pero si usted nota, aquí también está la triunidad. La palabra triunidad o trinidad nunca la va a encontrar usted en la Biblia. No existe. Pero sí están las 3 manifestaciones de ese Dios único y poderoso. Porque no somos politeístas, sino somos monoteístas. Es decir, nosotros creemos en un solo Dios. El Dios verdadero, el que hizo los cielos, la tierra, las galaxias, los universos, todo lo que existe visible e invisible, solo es uno. Pero a él le plació cuando empezó a crear, a él le plació sacar de su esencia, el Elyon, sacar de su esencia 3 manifestaciones, Elohim, que son dioses, Elohim, pero no dioses con D minúscula, sino dioses, es decir, la triunidad del Elyon, de la esencia de Dios, del único Dios verdadero. Él sacó Elohim, sacó dioses, sacó a Yahvé o al yo soy, sacó a los 7 espíritus que ahorita lo estamos viendo, o al Espíritu Santo o al Espíritu de Jehová, y sacó al Hijo o al Verbo o a Jesús. Pero estas 3 representaciones de Dios son uno. Juan capítulo 14 dice, mi Padre y yo somos uno. Yo sé, hermano, que para entender esto necesitamos solamente, otra vez, que el Señor a nosotros nos revele. Y para salirme ya de este punto, a Dios, al Elyon, al Dios verdadero, a ese Dios nuestro, nadie lo ha visto jamás, ni lo verá, ni lo verá. Pero Él, para manifestar lo que Él es, entonces Él buscó 3 personas, el Padre, y no los puso juntos, porque como Él es exageradamente ultra mega super hiper grande, Él es espíritu. Entonces Él lo único que hizo fue, de Él sacó 3 personalidades, porque Él es muy grande, exageradamente grande. Entonces lo que dijo es, no, yo solo voy a sacar una parte de mí y en un tiempo indicado, porque no soporta mi gloria. Entonces me voy a manifestar aquí, en el Padre, por un periodo de unos 4000 años. Después recojo esta esencia y me manifiesto en otra, en el Hijo. Después recojo esta y me manifiesto en otra. Ahorita estamos nosotros viviendo en la economía del Espíritu Santo, pero que es Dios siempre. Al final de los tiempos, Dios va a ser uno y se va a sentar en su trono. Al final. Por ahorita Dios lo ha hecho de esa forma. Si no lo logramos entender mucho, si quiere después nos sentamos con una tacita de café, platicamos más detalladamente. Pero al final de cuentas que el Señor es el que nos va a ir. Gloria al Señor. Ok, ya dijeron. Pero Dios es uno. Diga, Dios es uno. Aleluya. Gloria al Señor. Pasemos entonces ahí, sigamos leyendo. Estábamos en Apocalipsis capítulo 1, versículo
5, ¿verdad? Vamos a ver. El que era, que ha de venir, el Padre, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, delante de él, el Espíritu Santo, y de Jesucristo, su Hijo, el testigo fiel. Ahora, concentrémonos en Jesucristo. Ya hablamos de la Trinidad, pero ahora miremos, porque ese es el orden que Juan. Fíjese que Juan primero presenta todo el paquete, la revelación de lo que es Dios, pero poco a poco va aterrizando, por decirlo así, la revelación. Poco a poco la va explicando a manera que nosotros entendamos. Entonces él ya se concentra en Jesucristo. Él es el testigo fiel. Leamos Juan capítulo 18, versículo 37. Juan 18, 37 dice la Biblia. Y le dijo entonces Pilato, Juan 18, 37, ¿luego eres tú rey? Fíjese la pregunta que le está haciendo Pilato ya a Dios en Jesús, ya a Dios en Cristo. Nada más que él estaba en su humanidad. Cuando Jesús vino, él era Dios, ya lo acabo de explicar, pero él se metió en un cuerpo humano. Este proceso la Biblia lo llama el misterio de la piedad. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16. El misterio de la piedad es la acción que Dios hizo de él siendo espíritu, siendo Dios, se metió en un cuerpo como el nuestro, un cuerpo humano. Esa acción que Dios hizo se llama piedad, el misterio de la piedad. Dice 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. Si quiere leámoslo mejor, porque de todas maneras estamos explicando estos pasajes y si lo leemos y queda claro, mucho mejor. 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, eso es importante que lo entendamos y lo miremos con claridad. Dios, ¿qué hizo Dios? Fue manifestado en carne. Para los que dicen que Jesús no es Dios, solo en este versículo le votamos su doctrina. Para los que dicen que Jesús solo fue un profeta o solo fue, qué sé yo, un superhombre. No, aquí dice que Dios fue manifestado en carne. Diga conmigo, Jesús es Dios. Amén. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Ok, él fue testigo. Regresemos ahí a Juan, porque ahí estábamos, en Juan 18, 37. Este Dios metido en Cristo, en este cuerpo, él es el testigo fiel. 18, 37. Luego eres tú rey, le dice Pilato. Respondió Jesús, ¿tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Él es el testigo. Y él nunca mintió. 1 Pedro 2:22 dice que en su boca no se le halló engaño. ¿Por qué no se le halló engaño? Porque él era Dios metido en un cuerpo humano. Entonces, si él nunca mintió, si él nunca se le halló engaño, entonces quiere decir que en esta oportunidad, cuando le dijo a Pilato que él vino a dar testimonio de lo que está allá arriba, entonces quiere decir que todo lo que él nos dice es cierto. Él es el testigo fiel. Entonces, hay cosas, por ponerles un ejemplo, hay cosas que muchos han dicho y muchos escribieron incluso en la palabra del Señor. Pero si Jesús, o sea Dios, que es el testigo fiel,
dice lo contrario, ¿a quién usted le va a creer? Respóndame. ¿A Jesús o a los otros? A Jesús, definitivamente. A Jesús. Entonces, solo por ponerles un ejemplo, el libro de los Hechos, todo el libro de los Hechos es un libro histórico, no es doctrinal, es histórico. Es decir, nosotros no podemos agarrar el libro de los Hechos para establecer doctrina, pero sí para conocer hechos, para conocer actos, para corroborar acciones, situaciones. En cambio, las cartas paulinas, que son 13, sí son doctrinales, porque el apóstol Pablo fue llamado específicamente para enseñar al cuerpo de Cristo la doctrina de Cristo. Pablo es el arquitecto de la iglesia. Él es el arquitecto de la iglesia. Entonces, agarramos las cartas paulinas y las leemos, y ahí nosotros tenemos que agarrar la doctrina, porque Pablo lo que hizo fue explicar todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento. Digamos que, por ponerles un ejemplo, hoy tenemos Santa Cena, bendito sea el Señor. Entonces él dice ahí en Primera de Corintios, capítulo 11, de la manera que a mí se me enseñó, así les explico, y empieza a explicar la Santa Cena. Es decir, es doctrinal. Ahora, regresemos un poquito. Los hechos no es doctrinal, son hechos, por eso se llama hechos. Entonces, vienen los apóstoles y específicamente Pedro. Pero yo creo que todos los apóstoles, pero específicamente Pedro, que fue llamado específicamente a los judíos. Fíjese el término que estoy usando, porque quiero que yo quiero ser claro y preciso. Pablo fue llamado a doctrinar, a enseñar el evangelio a los gentiles. De entre los gentiles, si habían judíos, pues gloria al Señor. Pero Pedro fue llamado específicamente a los judíos, no gentiles, judíos. Eso lo dice la Biblia. Después, si quiere, le doy los versos, porque no es el tema, pero quiero explicarle esto. Entonces viene Pedro, y como le está enseñando específicamente a judíos que ya conocían mejor que tal vez todos nosotros juntos, porque ellos se sabían hasta de memoria la Torá, letra por letra. Ellos se sabían de memoria el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio, de memoria. Ellos no necesitaban ninguna clase de Dios, ellos no necesitaban eso, ellos se sabían eso. Desde niños, ellos hasta les daban en los dulces versículos grabados, textos grabados de la Torá, para que los niños se memorizaran la palabra. Entonces los judíos no necesitaban clases ni doctrina en cuanto al Antiguo Testamento, ellos eran maestros. Entonces, como Pedro estaba llamado específicamente a enseñarle a judíos, ellos rechazaban a Jesús como Dios. Entonces Pedro necesariamente les tenía que enseñar de quién creen ustedes a los judíos. De Jesús. De Jesús. De Jehová ellos conocían, mas de Jesús no sabían. Pensaban que era un profeta. Entonces Pedro se tenía que esforzar minuciosamente a enseñarles a ellos sobre el Mesías, o sea, sobre Jesús, sobre Dios. Entonces, en 7 versículos, 6 me parece, hay un 7 ahí, pero dejémoslo en 7. En 7 versículos, solo en los Hechos, y solo Pedro a los judíos les dice que se bauticen en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque eran judíos. Ellos no necesitaban clases del Padre, no necesitaban clases de Jehová. Ellos eran maestros. Pero Jesús es el testigo fiel. Pero Jesús es el que tiene que ser nuestro parámetro. Él es el que tiene que ser nuestro guía. Entonces él dice:
bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi pregunta para usted es, ¿usted a quién le va a obedecer? ¿A Pedro? ¿A los apóstoles? ¿O a Jesús, su Señor? Aleluya. Así tiene que ser. El que murió en la cruz por mí fue Jesús. El que pagó mis pecados, el que derramó hasta la última gota de su sangre y agua por mí, fue Jesús. Fue Dios. Fue el yo soy en Jesús. Era un ejemplo. ¿Se acuerdan que les dije que les iba a poner solo un ejemplo del testigo fiel? Hay cientos de ejemplos referente al testigo fiel. Digamos, si nos ponemos a hablar del Espíritu Santo, Él es el testigo fiel. Él fue el que dijo con su boca, ustedes van a recibir al Paracleto. Esa es la palabra griega para describir al otro igual a Jesús, al otro idéntico a Jesús. ¿Quién era? El Espíritu Santo. Para los que dicen que el Espíritu Santo, es que aquí están todas las doctrinas, aquí es donde, estudiando la palabra uno, hermano, empieza uno a entender el propósito de Dios. Para los que dicen que el Espíritu Santo solo es una fuerza, Jesús dijo que iba a enviar al Paracleto. Jesús dijo que iba a enviar al otro que es igualito a Él, al otro consolador. ¿Quién era? Aleluya. Dele un aplauso a ese Dios maravilloso. Sigamos a ese testigo fiel. Sigamos. No, hermano, desatendamos los mandamientos de Jesús. Otro ejemplo. El Padre había dicho en el Antiguo Testamento 10 mandamientos. No matarás, no hurtarás, no codiciarás. Los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, etcétera, etcétera. Entonces viene ese Jesús maravilloso, ese Dios bendito, y dice, esos 10 los vamos a resumir en 2. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y a tu próximo. ¿Quién es tu próximo? Mi cónyuge, diga, el que está casado, mi cónyuge. El que no está casado ya diga el que está más cerca, ¿va? Ella es el próximo, el prójimo. Porque a veces queremos amar al de afuera y no amamos a nuestro próximo. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Ya no son 10 mandamientos, sino ahora viene Jesús, Dios, y establece Él otra regla de fe. Esto es tremendo, hermano, es un nuevo pacto. Lo quiero resumir en eso, es un nuevo pacto. Ya no estamos nosotros bajo el viejo pacto, que teníamos que hacer sacrificios, que teníamos que flagelarnos, que teníamos que hacer tantas cosas. Ahora estamos nosotros bajo el nuevo pacto de Cristo, de Dios, de Jesús. Dele un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Wow, hermano, hay muchos textos que tengo aquí para dárselos. Mire, le voy a dar leamos 3:12 ahí de Juan. Quedémonos con el apóstol Juan, porque como estamos estudiando Apocalipsis, quedémonos con el apóstol Juan nada más que en su carta, en su evangelio. Capítulo 3, versículo 12, oiga lo que dice. Si os he dicho cosas terrenales, ¿sí? Dice hablando Dios, hablando Jesús, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie dice Jesús. Porque acuérdense que Él es el testigo fiel. Lo estamos viendo en esa faceta, el testigo fiel. Como Él es testigo, o sea que Él vio, Él sabe las cosas, Él es Dios. Nadie subió al cielo sino el que descendió. Sino el que descendió del cielo, es decir, el Hijo del Hombre, o sea Jesús, que está en el cielo. O sea que ahí Él está afirmando que Él es el testigo fiel.
que Él es el testigo fiel. Pásese ahí al versículo 31 del capítulo 3 siempre. Versículo 31 en adelante. El que de arriba viene es sobre todos. ¿Quién vino de arriba? Jesús. Amén. Él fue el que vino aquí a la tierra. El que vino de arriba, el que de arriba viene, dice, es sobre todos. Y el que es de la tierra es terrenal. Nosotros somos terrenales, pero Él vino de arriba. Se metió en un cuerpo, lo leímos en 1 Timoteo 3:16. Versículo 32. Y lo que vio y oyó. Una de las características de un verdadero testigo es que ha visto y ha oído. Cuando vienen los famosos testigos de Jehová a decir que son testigos de Jehová, ¿testigos de qué? Para empezar, no conocen ni a Jesús, porque Jesús es el camino. Juan 14:6 lo dice. Yo soy Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego ¿qué dice? Nadie es nadie viene al Padre sino por Jesús, sino por mí, dijo Él. Entonces Él es el testigo. Hermano, y a veces dicen testigos de Jehová y no quieren aceptar a Jesús. El que no me acepta a mí, dijo Jesús, no conoce al Padre ni lo conocerá. Jamás. Jamás. Ahora, Él lo vio y lo que vio y oyó, esto testifica. Eso fue lo que testificó Jesús. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pero Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios ya está sobre él. Él es el testigo. Él es el único mediador. No hay otro nombre, dice otro pasaje, dado a los hombres en cual podamos ser salvos. No hay. Punto. Si alguien dice otra cosa, bueno, que Dios lo ayude. Pero yo me voy a basar en lo que la Biblia dice, en lo que este libro bendito, que es la palabra de Dios, dice. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor por la palabra? Gloria al Señor. Mire, le quiero leer un versículo más y pasamos a que Él es el primogénito de los muertos también. Hebreos. Qué rico es estudiar la palabra, ¿verdad, hermanos? Hebreos capítulo 1. Oiga lo que dice. Dios, diga conmigo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quiénes habló Dios antes? Por los profetas. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo, de Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Wow, esto, hermano, de esto podemos sacar no sé cuántos temas más, pero esta declaración, hermano, es poderosa para entender que Jesús es el testigo fiel, es Dios, es el todopoderoso. Dios manifestado en Jesús. Amén. Vamos a Apocalipsis. No sé cómo estoy de tiempo. Bueno, miremos si nos da tiempo de ver otro puntito. Y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Dice la Biblia en Primera de Corintios, déjeme ver, Primera de Corintios capítulo 15.
a versículo 20. 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. No está en la tumba, hermano. No está en la tumba. Todos los demás están en la tumba. Todos. En el antiguo pacto, algunos no están en la tumba. En el caso de Enoc y el caso de Elías. Porque dice la Biblia que Dios se llevó a Enoc vivo. Y dice la Biblia que Dios se llevó a Elías vivo. Pero estamos hablando del nuevo pacto. El único que ha resucitado es Cristo. Y la diferencia de Jesús y Elías y Enoc es que ellos tienen que ser transformados. Por ejemplo, uno de los dos testigos, que lo vamos a ver ya cuando vayamos en donde toque. Yo creo, a la luz de la palabra, que uno de los dos testigos es Elías. Él tiene que venir a morir, porque lo van a matar. En la gran tribulación lo van a matar y lo van a dejar ahí como muerto, pero entonces ya el Señor después lo va a resucitar. Pero el punto es que tiene que morir. Entonces el primero que resucitó, que ha resucitado, fue Cristo. Por eso Él es el primero, Él es el primogénito. Quiero explicarles esta palabra primogénito. Para entender que es primogénito, entiéndase que es primero. Y para decir que es único, se dice que es unigénito. Amén. Por ejemplo, aquí dice que Él fue el primero en resucitar. Quiere decir que van a haber otros en resucitar. ¿Quiénes cree usted que van a resucitar? Amén. Esa es nuestra esperanza. Los que están ahorita muertos y que murieron en Cristo van a resucitar. Y los que murieron y murieron sin Cristo también van a resucitar. Pero va a ser para muerte eterna. Bueno, eso después lo hablamos. Pero Cristo fue el primero que resucitó. Otro ejemplo de estas dos palabritas es cuando dice: y María tuvo a su hijo primogénito. No dice: y María tuvo a su hijo unigénito. Cuando habla de unigénito dice: y Él es el unigénito del Padre. Hablando de Jesús. Pero hablando de María dice: y Él fue el primogénito. Lucas capítulo 1, el último versículo creo. Antes del capítulo 2. Léalo en su casa y estúdielo. Es decir que María tuvo otros babies. Que eso es una bendición. Porque para una mujer tener muchos hijos en ese tiempo, eso era, hermano, una bendición. En cambio ahorita los tiempos ya cambiaron. Mientras menos se tiene, como que fuera mejor. Y no es así. Mientras más se tiene es una bendición. O sea que María por eso fue favorecidísima. Bendita María entre las mujeres. Ojalá todas las mujeres fueran como María. A veces hasta reprendo, pero a veces hasta los hombres quisiéramos ser mujeres en ese punto. Pero reprendo, porque yo quiero ser como Jesús. Pero mujeres, qué bueno que quisieran ser como María. Fíjense que el ángel le dice: bendita entre todas las mujeres. O sea que habían más vírgenes. Había mujeres habían más, pues, había un montón. Pero Dios en su misericordia escogió a la Virgen María. Qué bendición, hermano. Esa mujer fue bendecida. Por eso el ángel le dijo así. Por eso el ángel le dijo: bendita. Y ella se turbó, pero también fue lista. Porque dijo: ok, sí, lo recibo. ¿Y cómo va a suceder esto? Entonces ya le explica el ángel. De eso a otra cosa, ya son otros 20 pesos. ¿Verdad? María, por ejemplo, el apóstol Pablo también, bendito hombre. Porque habían más, pero él siendo malo, él fue el único que Dios escogió para que fuera el arquitecto de la iglesia. Dios no escogió ni siquiera a uno de los 12 apóstoles del Cordero, sino que escogió a otro apóstol fuera de los 12. Escogió al apóstol Pablo para que él fuera el único arquitecto.
¿Ya entendió los dos términos, primogénito y unigénito? Aleluya. Él es el primogénito de los muertos. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, Adán, también por un hombre la resurrección, es decir, Cristo. Y eso lo explican en el versículo 22. Pero ¿cómo va a ser la resurrección? Versículo 23. Pero cada uno en su debido tiempo, en su debido orden. Cristo, Él ya fue primero. Él es el primogénito de los muertos, según Apocalipsis. Estoy explicando eso. Después, las primicias. Después, los que son de Cristo en su venida. Luego viene el fin. Él es el primero. El Señor resucitó. El Señor no se quedó en la tumba. La tumba está vacía. El Señor dijo, esta señal les doy. Porque querían, Señor, ¿qué señal de ti si eres Dios? No, la única señal que les doy es la señal de Jonás. Y la señal de Jonás fue que se lo tragó el pez, saber que Leviatán tal vez. Se lo tragó el pez y Jonás se murió. Porque dice la Biblia que Jonás clamó desde el Seol, desde el lugar de los muertos. Y entonces Dios lo resucitó y permitió que el animal este que creemos que es Leviatán, no ballena, porque la ballena, bueno. Entonces ya Leviatán vino y lo tiró cerca de Nínive. Entonces vino Jesús y dijo, la señal que les doy es la de Jonás. Es decir, Jonás murió, si no, no hubiera sido señal de Jesús. Entonces dijo Jesús, la señal de Jonás, es decir, voy a morir por 3 días. Y al tercer día voy a resucitar. Esta es doctrina, hermanos, es importante que nosotros entendamos. ¿Por qué creo en la resurrección? Porque la Biblia dice que Él resucitó y hay pruebas hasta científicas sobre la resurrección de Cristo. Hace algunos años no había eso. Pero ya en este tiempo ya hay hasta pruebas científicas de que Cristo resucitó. Porque si no creemos que Cristo resucitó, vana, dice 1 Corintios capítulo 15, es nuestra fe. Si no creemos que Cristo resucitó, entonces ¿a qué le estamos tirando? Entonces no tendríamos diferencia entre los budas, no tendríamos diferencia entre otra religión, porque ellos no tienen esperanza. Nuestra esperanza, ¿cuál es? En que nosotros un día vamos a estar con Él. Porque vendré, dice 14, 1 y 2 de Juan, y yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Denle un aplauso al Señor. Él es el primogénito de los muertos. Hermano, no hemos avanzado, Padre Santo. El soberano de los reyes de la tierra, ahí mismo en Apocalipsis, Salmo 89, 27. Salmo 89, 27 dice, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Diga, Jesús es Dios de dioses, Rey de reyes. Bajo su mano está toda potestad, todo principado, todo lo que pueda tener poder y autoridad está bajo la autoridad de ese Dios bendito. Él es el rey. Él es el rey de reyes. No solo el rey de los reyes de la tierra. Él es el rey de los reyes de las otras creaciones. Porque hay cientos de creaciones. Hablamos de eso en otro tema si quiere. Tanto tema, ¿verdad, hermano? La Biblia es la palabra de Dios, no cabe duda. Aleluya. Mire, vamos a dejarlo hasta aquí. De todas maneras estamos estudiando el Apocalipsis y vamos a seguir hasta donde Dios nos ayude. Porque tenemos Santa Cena. Yo quiero aprovechar el tiempo. Lo estamos aprovechando. Cierre sus ojos. Él es el Rey de reyes. A ese Dios maravilloso que nosotros servimos y adoramos, tiene todo bajo control. Todo está bajo control. Ni la muerte tiene potestad sobre él. La Biblia dice que la muerte va a ser, es uno de los enemigos más poderosos que hay. Y es el último que va a ser lanzado al lago de fuego. Pero aún ese enemigo poderoso, que es más poderoso que incluso
creemos que el diablo, porque la muerte es una potestad, incluso es una entidad femenina. Pero aún ese enemigo que es poderoso, el Señor lo agarró y le dijo: muerte, te sujetas. Y Jesús la va a agarrar y la va a mandar al lago de fuego. Toda potestad, dice Colosenses, está bajo su autoridad. Por eso no hay problema, hermano. Así con tus ojos cerrados. Por eso no hay necesidad que Él no pueda solucionar. Si Él es el Rey de reyes, si Él es el Todopoderoso, Jesús es su nombre. Si Él es, hermano, el soberano, ¿quién te va a poder hacer frente? ¿El problema que tienes? ¿La necesidad que tienes? ¿Los dolaritos que te hacen falta? ¿El problema que tienes en tu hogar? ¿El problema que tienes en tu trabajo? Nadie te podrá separar de su amor si tú lo haces tu rey. Si tú lo haces tu rey sobre tu vida, el Señor va a hacer maravillas en tu vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu misericordia. Gracias, porque siendo tú tan poderoso, siendo tú tan maravilloso, tan grande, el más excelso, siendo tú el más admirable, consejero, fuerte, estás de nuestro lado. Siendo tú el más excelso, estás de nuestro lado. Siendo nosotros indignos, siendo nosotros tan pecadores, tan miserables, y siendo tú tan santo y tan excelso, te apiadas de nosotros y atiendes nuestra oración y nuestra necesidad. El Señor quiere bendecirte, hermano. Este no es un momento para que el Señor no te está juzgando ni te está condenando. El Señor sabe tus deficiencias. Prepara tu corazón porque vamos a tener Santa Cena. El Señor nos conoce, hermanos. Y no nos desecha, sino Él quiere que nosotros vengamos a Él. Él quiere que nosotros le digamos: Jesús, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, sé tú el rey de mi vida, dirígeme. Yo no quiero ser guiado ya más por mis actitudes, no quiero ser guiado ya más bajo mi voluntad. Yo quiero que tú seas el rey de mi vida. Yo quiero que tú seas el que gobiernes. Yo quiero que tú seas el que gobiernes mi vida, Jesús. Yo quiero que tú seas el que gobiernes mi vida. Dígale: Jesús, yo quiero que tú gobiernes mi vida. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar. Siempre viva en tu voluntad. A ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me rindo. El
el que es y que será, y el gran yo soy, me rindo. Dígaselo, hermano. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Gobiérname, Jesús. Yo quiero que tú ordenes siempre viva en tu voluntad, que siempre, Señor, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Te entrego mi corazón, Señor, porque solo tú eres el único que merece gloria y que merece honra. Por eso, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, porque tú eres el único que pudo pagar y derramar toda su sangre por mí. Gobiernes mi vida, doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús, te adoramos. Te adoramos, Señor. Gloria al Señor. Gracias. Gracias, Señor.